no tengan la posibilidad, tienen que buscar otro lado. Buenos días. Hoy, la clase de hoy está referida a la unidad 3 que lleva por nombre Soluciones. Esta unidad, lo primero que les voy a hacer en esta unidad es como una introducción acerca de lo que son las soluciones que están compuestas. Primeramente tenemos las soluciones. Las soluciones compuestas son homogéneas, están compuestas por un tipo de elementos que pueden ser uno y pueden estar en la misma proporción o en este caso podemos ver que las soluciones entonces son sustancias por componentes. ¿Cuáles son los componentes de esa solución? El soluto y el solvente. ¿Quién es el solvente? La sustancia que disuelve, es decir, la sustancia que siempre va a estar en mayor cantidad y por lógica siempre va a ser en estado líquido, porque es quien va a disolver. Y el soluto, que es el otro componente referido al componente de la solución, es la sustancia disuelta, es decir, a quién se va a disolver y se encuentra en menor cantidad. Y podemos buscar como ejemplo en este caso el azúcar, es decir, tenemos una solución para este caso. Forma, aquí tenemos agua, y todo esto que está aquí en menor cantidad representa el azúcar. Entonces, estos dos componentes, agua más azúcar, forman una solución. ¿Qué pasa con esta solución? Las soluciones tienen una relación matemática proporcional que determina su concentración. Generalmente cuando nosotros encontramos soluciones en recipientes, ellas en su etiqueta tienen toda la leyenda que representa su composición. Esa composición se determina mediante su concentración, que está interpretada en términos cualitativos y en términos cuantitativos. ¿Cuáles son sus términos cualitativos? Los términos cualitativos simplemente son la clasificación de esas soluciones, es decir, saturadas, sobresaturadas y saturadas. ¿Cuáles son las soluciones saturadas? Son las soluciones que tienen un contenido de soluto adecuado para ser disuelto por el solvente. Es decir, aquí está el solvente, en esta parte. Y la cantidad de soluto es casi proporcional a la de solvente y puede ser disuelta. Es decir, soluto igual al solvente y puede ser disuelta. Para el caso de las soluciones sobresaturadas, ¿quiénes son las soluciones sobresaturadas? Tenemos en este caso, la solución sobresaturada es la que tiene mayor cantidad de soluto en comparación a la cantidad de solvente que existe para poderla disolver. Es decir, está totalmente insoluble. Esto es soluto. Y esta pequeña cantidad aquí es solvente. Es decir, en una solución que no se puede disolver, porque la cantidad de soluto sobrepasa. Es decir, es mayor a la cantidad de solvente. Y eso hace que la solución sea no disuelta, porque excede la cantidad de soluto. Es decir, como si ustedes tuvieran un vaso de agua con azúcar, como vamos al ejemplo anterior, y le agregan un poquito de agua y mucho azúcar. Esa solución va a quedar totalmente el azúcar húmeda, pero no va a haber nunca una solución allí, porque se va a mojar todo el azúcar. Ahora vamos con las soluciones insaturadas. Las soluciones insaturadas son las soluciones que tienen muy poca cantidad de soluto. Es decir, aquí está todo el solvente, y en este caso es el soluto, que se encuentra en menor cantidad. Por supuesto, es una solución que puede disolverse, pero en carencia de soluto porque la cantidad es menor. Y para tener una solución correctamente preparada deben existir cantidades proporcionales, de acuerdo a estos ejemplos, de soluto y de solvente. Ahora pasamos a la parte de los términos cuantitativos. En el caso de los términos cuantitativos, para representar o identificar una solución,
tenemos unidades físicas, donde están compuestas por porcentaje peso sobre peso, peso sobre volumen y volumen sobre volumen. Y también tenemos unidades químicas, que están representadas por la molaridad, normalidad, molaridad y la fracción molar. Para este caso de esta unidad les quiero aclarar, para que tengan conocimiento cómo determinar, cómo calcular cada uno de estos términos cuantitativos que son los que identifican en realidad una solución. Sobre todo cuando ustedes consigan, vuelvo a repetir, los recipientes con las etiquetas donde existe la leyenda, son las que aparecen en esas etiquetas para identificar la proporción que existe dentro de esa composición. Para identificar primeramente vamos a hablar de las unidades físicas. En el primer caso vamos a hablar de la unidad de peso sobre peso. Esta unidad está compuesta por gramos de soluto entre los gramos de solución por cien. De esta manera y con esta fórmula van a determinar el porcentaje en peso que puede haber en la preparación de una solución. ¿Qué pasa para este caso? Los gramos de solución, todo lo referente a una solución se va a determinar sumando sus componentes. Es decir, el soluto con el solvente. Todo lo referente al cálculo de la solución. Para este caso, como necesitamos gramos para determinar el porcentaje en peso, entonces determinamos gramos de solución sumando gramos de soluto, que repito, siempre va a estar en menor cantidad para que la solución sea proporcional, y gramos de solvente, de quien disuelve ese soluto y se encuentra en mayor cantidad y generalmente en estado líquido. Para determinar los gramos de solución. Todo lo referente a la solución se determina con la ecuación 2. Y los gramos de solución siempre se van a sumar. Gramos de soluto más gramos de soluto. Calculado eso, entonces se puede determinar gramos de soluto sobre gramos de soluto. Multiplicado por 100 porque esto representa el porcentaje en masa que hay en la composición de una solución. Para el caso de una unidad de concentración física, tenemos el porcentaje en peso sobre volumen. Está representado gramos de soluto sobre el volumen de la solución. También multiplicado por 100 porque representa el porcentaje que hay de peso en volumen en la preparación de una solución. Es la única unidad de propiedades físicas donde se mezclan gramos de una sustancia con el volumen de ella. Para determinar el volumen de la solución. Generalmente en las soluciones los gramos de soluto están dados porque son los que se utilizan para fabricar o para preparar esa solución. Mientras que el volumen de la solución, por supuesto, en este caso debemos calcularlo. Repito, todo lo referente a la solución se debe calcular sumando sus dos componentes. El volumen de soluto más el volumen de solvente. ¿Qué son los componentes de esta solución? Para tener el cálculo de este volumen o de las unidades físicas debe existir concordancia con las unidades en las que se expresan. El volumen puede estar expresado en mililitros o litros. Y por supuesto la masa si está representada en gramos porque así lo exige la... Para el tercer caso tenemos el porcentaje volumen sobre volumen, que es otra unidad de concentración física, representado por el volumen de soluto que hay en la preparación de la solución sobre el volumen de esa solución. Generalmente el volumen de soluto está dado proporcionado en la preparación de la solución. Mientras que el volumen de la solución puede ser calculado sumando los componentes que son soluto más solvente. Esto va a ser para el caso de la unidad de concentración física. Los tres porcentajes sumados deben arrojar el 100% en composición para la solución. Representando el caso de las unidades físicas, que son términos cuantitativos en la preparación de una solución. Ahora determinamos las unidades de concentración química.
concentración química están representadas en primer lugar por la molaridad. Realmente ustedes van a encontrar en soluciones o en sustancias en sus recipientes sustancias que pueden decir, por ejemplo, ácido clorhídrico al 0.9 molar. Esta es la unidad de concentración química que representa esa molaridad o esas concentraciones que se encuentran en todas las sustancias o reactivos preparados en los laboratorios. ¿Qué es la molaridad? Relaciona. Se representa primero con la letra M mayúscula. Relaciona esta molaridad. Moles de soluto sobre el volumen de la solución expresado en litros, va a ser la unidad que lleva el volumen. ¿Qué pasa con estas para calcular las unidades de concentración? Para determinar o calcular todos los ejercicios o cualquiera de las ambas unidades físicas y químicas en una solución, lo primero que se identifica para esto es quién es el soluto y el soluto. Los solutos en menor cantidad y el solvente en mayor cantidad. Entonces, para el caso de la molaridad, ¿qué necesitamos? Determinar las moles del soluto sobre el volumen de la solución en litros. ¿Cómo determinamos? El volumen de la solución en litros generalmente va a estar como dato en la sustancia, pero las moles del soluto sí deben ser calculadas porque el soluto es un componente de la solución. Entonces, ¿cómo determinamos esas moles del soluto? ¿Cuáles son las fórmulas utilizadas para la molaridad? Primeramente, el peso molecular de un soluto es igual al gramo de ese soluto sobre las moles del mismo soluto. ¿Qué pasaría entonces para poder despejar esas moles? ¿Qué pasaría entonces para poder despejar esas moles? Debemos utilizar esta fórmula y despejar de la fórmula del peso molecular, la multiplican, y el peso molecular divide. Determinamos entonces mediante la fórmula gramo sobre peso molecular. Determinamos entonces mediante la fórmula gramo sobre peso molecular. ¿Cómo calcula un estudiante el peso molecular de cualquier sustancia compuesta? Simplemente determinando Y suma peso molecular y suman los pesos atómicos participantes en la función. deben ser sumados esos pesos. ¿Cómo extrae ese peso atómico de la tabla periódica? ¿Cómo extrae ese peso atómico de la tabla periódica? Cada elemento en la parte superior se encuentra De cada elemento, incluyendo el peso atómico de cada elemento, incluyendo su la tabla periódica, utilizan esos valores. Entonces, calculados los pesos atómicos, entonces determinamos el peso molecular del soluto e inmediatamente las moles que se necesitan para determinar esa molaridad. Venga. Determinamos cómo calcular ese peso molecular, simplemente equivalente. La forma de normalidad. ¿Cuál es la unidad que expresa la normalidad? Normal. Seguimos con la unidad de concentración molaridad.
representado con la M minúscula. ¿Qué relaciona la modalidad? Moles absoluto sobre kilogramos de solvente. Si los Si los datos datos del ejercicio o de alguna solución, estos kilogramos de solvente están expresados en gramos, simplemente se realiza simplemente se realiza una conversión a kilogramos. los moles absolutos nuevamente. Los moles absolutos nuevamente ya explicamos cómo calcularlos para usarlos para la molaridad en este caso. Y por último tenemos en este caso la fracción molar. ¿Quién relaciona? ¿Quién relaciona? Representado con este símbolo. Relaciona moles de soluto sobre moles. sobre moles de solución. Las moles de solución Las moles de solución, repito nuevamente, es la composición que contenga dicha solución. Se calcula sumando los moles de sus dos componentes, soluto más moles de solvente. ¿Y cómo se calcularían esas moles? ¿Y cómo se calcularían esas moles? Simplemente aplicando la fórmula que ya nos mol de soluto, Gramos de solución gramos de soluto sobre su peso molecular. y para el Y solvente para el solvente el mismo caso. sería gramos de solvente Sería gramos de solvente sobre el peso molecular de sobre el peso molecular de ese mismo solvente. este caso, Las unidades de concentración química y física son primordiales para determinar la composición de una solución. Este caso fue la demostración de las fórmulas que se pueden aplicar para determinar. En el próximo caso podemos calcular o observar un ejercicio ya con valores para que ustedes comprendan y ya aprendan a determinar en cálculo la unidad de concentración física. Muchas gracias. En la próxima clase. Muchas gracias. En la próxima clase ya veremos la demostración de los ejercicios de esta solución.